Cada edición de día jueves. Tema del día, bueno, hay varios para charlar, pero un tema principal e importante es el tema de la anulación de las PASO para el año que viene, ¿no? Atención con este dato que te voy a dar, porque lo vamos a tocar a lo largo del programa, ¿no? Si se llega a dar que el oficialismo logra, porque la oposición, por ejemplo, Juntos por el Cambio, no quieren, están todos los bloques de acuerdo en suspender o anular las PASO para el año que viene, por lo menos, si hay que debatirlo, que sea para más adelante, no para el cronograma electoral vigente. Esto es lo que dicen algunos integrantes de Juntos por el Cambio, pero en el oficialismo sí quieren hacerlo. Pero quien no quiere es el presidente, Alberto Fernández. El presidente Alberto Fernández, si quiere tener alguna chance de reelección o quiere tener alguna chance de poder, necesita de las PASO. También a algunos sectores de la cámpora les interesaría mantener las PASO para poder utilizar ese mecanismo para pelearle territorio al movimiento Evita, a algunos varones del conurbano, por ejemplo. Claro que eso podrían hacerlo con una PASO provincial y no una nacional. Entonces, el oficialismo tampoco tiene una posición uniforme. Lo que sí sería un dato político interesante es que si logran derribar las PASO para el año que viene, sería la primera vez que modifican un cronograma electoral en contra de la voluntad del presidente en ejercicio. Eso sería una rareza en la política. Pero que en este gobierno y en esta coalición del Frente de Todos, cualquier cosa puede pasar. Hoy vamos a estar hablando, ya está en el piso con nosotros, el diputado Rubén Mansi de la coalición cívica, que obviamente está en contra de modificar el calendario electoral, y vamos a estar charlando con él. Y también vía Zoom, a Misiones, vamos a estar hablando con Diego Sartori, que es uno de los 4 diputados, son 2 de Misiones y 2 del partido provincial que lidera el senador Bereltinec de Río Negro, que gobierna la provincia de Río Negro. Esos 4 legisladores que son aliados del Frente de Todos, son bloques colaterales, bloques satélites del bloque del Frente de Todos, firmaron un proyecto para anular las PASO para el año que viene. Bueno, le vamos a pedir que nos cuente por qué quieren anular las PASO al diputado Sartori, y por supuesto con el diputado Mansi vamos a hablar por qué Juntos por el Cambio no lo quiere hacer. Y en el último bloque, en el segundo bloque, va a estar con nosotros Gustavo Marangoni, analista político, que nos puede dar una mano para entender algo. ¿Puede ser candidato Alberto Fernández? ¿Puede ser candidato Alberto Fernández junto con Daniel Scioli, que es un poco lo que se está hablando? Se habla de una fórmula Alberto Fernández-Daniel Scioli. Incluso Alberto Fernández dejó traslucir que si él tiene que dar un paso al costado para que el candidato sea Daniel Scioli, también lo haría. Te lo contábamos ayer. Y eso de alguna manera impone una voluntad del presidente. No irse derrotado ni por la puerta de atrás, irse compitiendo él como candidato en una interna, una PASO con otros candidatos, o poniendo un candidato que compita en su lugar o que le responda directamente a él, como sería el exgobernador Daniel Scioli. Ese es el menú que tenemos para hoy, para proponerte un intenso programa donde la política y toda la orden del día la vamos a tener desarrollada con distintas miradas. Pero déjame en el comentario editorial referirme a una curiosidad. En estas últimas horas, el INADI, que preside, está intervenido, pero lo preside Victoria Donda, presentó un manual de estilo para los periodistas para que lo puedan utilizar durante el Mundial, sobre todo para aquellos periodistas deportivos que tienen que cubrir el Mundial o comentan el Mundial. En ese manual se indica algunas cuestiones que empiezan a ser un poco raras, ¿no? Digo, por supuesto que tenemos que trabajar todos para que culturalmente erradiquemos aquellos discursos, aquellas opiniones que fomentan o que realizan sarcasmo alrededor del racismo, de posiciones relacionadas con la discriminación. Dice en el manual, pero algunas cosas que son raras. Recomienda no decir que comprar entradas para el Mundial en la reventa, no hay que decir que se compran entradas en negro o en el mercado en negro. Como si alguien asociara en economía o en una transacción comercial lo negro y lo blanco con una imposición racial. Y cuando hablamos de una transacción comercial en negro es porque está fuera del circuito legal de la economía, fuera de los impuestos, fuera del control de las agencias de control impositiva, fuera del sistema bancario. Eso se habla de economía en negro. Y lo que se hace formalmente dentro de un lugar que vende de manera oficial, por ejemplo, las entradas para el Mundial, se dice en blanco porque está dentro de lo que es la economía blanqueada, la economía formal. Por eso suena raro eso. Después sugiere que no se estigmatice con cuestiones físicas a los jugadores de fútbol, a los protagonistas. Yo decía,
el Cabezón Ruggeri, por ejemplo, es jugador de fútbol, capitán de la selección argentina, él mismo se llama Cabezón. El Negro Ibarra, no sé si me ocurren algunos ejemplos, el director técnico de Boca, tienen apodos que resaltan alguna característica física, pero no desde un sentido de discriminación, sino desde un sentido de cariño. Yo vengo de una familia donde mi mamá, a mi hermano mayor le decía el negro y a mí me decía el flaco. Digo, mi mamá no iba a discriminar con sus propios hijos. Había en esos apodos, que los usaban solo mi mamá con mi hermano y conmigo, una dosis de cariño fuerte. Porque mi hermano es más morocho, yo era muy delgado y mi mamá nos decía flaco y el negro. Pero bueno, así fuimos grandes, adolescentes, adultos y mi mamá nos seguía identificando de esa manera. Y nunca entendimos que mi mamá nos buscaba algún tipo de connotación racial en eso, ¿no? El manual también indica que tener cuidado a la hora de utilizar metáforas que puedan significar algún tipo de destrato o de connotación discriminatoria hacia los protagonistas, sea tanto el público como los jugadores de fútbol, árbitros, insultos. Bueno, eso se puede entender que está bien. Decía en un momento en el manual, que me llamó la atención, dice, los negros corren más que los otros. La verdad que yo hace mucho tiempo que no escucho un comentarista de fútbol, un periodista de fútbol, que diga que los negros corren más. O sea, a lo mejor hace décadas que se podía hablar de eso, del rendimiento físico de una persona de raza negra, que también pide que no digamos raza negra ni de color, que digamos afrodescendientes, ¿no? O sea, por ejemplo, vuelvo a dar el ejemplo, al técnico de Boca habría que decirle el afrodescendiente Ibarra en vez del negro Ibarra. O sea, un poco me da cierta curiosidad cómo el INADI se dedica a hacer un manual de estilo de recomendación para los periodistas, cuando en realidad el trabajo del INADI es trabajar contra la discriminación, es trabajar a favor de la integración de las minorías y que no sean discriminadas, tanto las minorías raciales como las minorías culturales o minorías religiosas. Y eso no está funcionando en el país. El INADI no se ha dedicado a eso mucho, y si lo hizo bastante mal. Ejemplos hay varios. Pero ahora recomienda eso para el Mundial. Y nos preguntamos, o yo me pregunto, si esto que hace Victoria Donda y el INADI es solo para el Mundial, solo para el espectáculo deportivo, para la política, por ejemplo. Cuando el diputado Tailade le dice a los diputados que son opositores, gorilas, un mote que se usa mucho en la política argentina. El peronismo llama a quienes no son peronistas gorilas. Esto viene de una humorada, de un teatro de revista de la década del 50, de un sketch, de una canción que decía deben ser los gorilas, deben ser, y le quedó, hace 70 años de esto, le dice la historia, y quedó llamar gorilas a quienes no eran peronistas. Siempre se usó, nunca tuvo una connotación de discriminación, pero bueno, si lo otro no tenía, ¿por qué no hacen o acentúan en eso? ¿Por qué no llaman la atención a los periodistas, los políticos, que llaman gorilas a quienes no son peronistas? Eso no lo hace ni nadie, ¿no? Digo, si lo van a hacer, que no lo hagan solo con el Mundial, lo hagan con todos. Y el manual nos dice, aprendan a hablar bien, o sea, nos dice, tengamos que hablar bien, no tenemos que utilizar ese tipo de sarcasmo, ese tipo de metáforas, ese tipo de adjetivos, ni siquiera para destacar la belleza, porque en una parte del manual de estilo sugiere también que, por ejemplo, vieron que en los mundiales juega una selección y hay chicas que van con los atuendos de su país, generalmente a veces vestidas de manera sugestiva, que no destaquemos tampoco la belleza de las mujeres, porque eso también es cosificarla de alguna manera, que aquellos que comentan, nos están viendo al aire o a un comunicador, no diga qué lindas son las croatas, qué sensuales o qué atractivas están las brasileras. No podríamos decir eso tampoco, porque sería de alguna manera cosificarlo. Nos dice cómo hablar en la transmisión de un partido de fútbol. Yo digo que en la política y en la vida también pasan cosas que el INADI no se ocupa. Pero la presidenta del INADI, a lo mejor no está mal que el INADI proponga este debate, el problema es la credibilidad. ¿Quién le cree a Victoria Donda después del episodio que ella tiene, que todavía está en juicio, con su empleada doméstica, a quien tenía contratada después de 10 años no registrada? Yo podría decir, la presidenta del INADI tenía una empleada doméstica no registrada formalmente, a quien no le hacía los aportes correspondientes y con quien tenía una deuda salarial retrasada que intentó saldar
ofreciéndole un contrato en el mercado formal del trabajo, en el Estado, en la Administración Pública Nacional, justamente en la repartición que ella preside. Todo esto que te dije de esa manera te lo podía decir de esta manera. Victoria Donda tenía una empleada doméstica contratada en negro a quien le quiso pagar con plata de todos nosotros que aportamos con nuestros impuestos para sostener la repartición pública y darle un contrato en un lugar donde ella maneja. Lo puedo decir de las dos maneras, porque de las dos maneras estoy destacando un delito, una denuncia que te apunta a la interventora presidenta del INADI. Digo, a veces hay que empezar por casa en lugar de intentar enseñarles a periodistas que se han formado, que trabajan y tienen una labor y una responsabilidad a la hora de la comunicación. Después todo es el público que elige quién lo hace mejor o quién lo hace de distinta manera. Quédate con nosotros hasta las 22. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la ciudad. Tenemos trabajadores registrados, caso nuestro, los canillitas, los peones de taxi, que nos cuesta llegar a fin de mes o no llegamos. Nosotros necesitamos una suma fija. 107%, un bono de 100.000 pesos, un adicional del 10% a la rama de larga distancia, a los choferes de larga distancia, y un aumento en los adicionales de la rama de correo, logística y expreso y mudanza. Toda la industria en Argentina está produciendo. El problema que tienen las pymes, más que nada las del sector pyme industrial, que no puede producir más porque le faltan insumos, por la falta de materia prima, debido justamente a la falta de dólares, ¿no? Nosotros en la provincia de Río Negro derogamos las PASO en el 2018, o sea, acá no hay ni una cuestión oportunista ni una cuestión de coyuntura. Acá se siguen eligiendo los candidatos por acuerdo de cúpula, por acuerdo entre partidos que conforman un frente, por decisión de determinados líderes. Yo les pido a todos y todas que estamos viviendo un tiempo singular de la historia. Que por favor no nos ganen los profetas del odio, que no nos ganen los cultores de la desazón. La persona que escucha, el testigo que escucha a Milman decir que la van a matar a Cristina, o sea, Milman sabía que la iban a matar a Cristina. Es gravísimo. No hubo ninguna discusión respecto a un posible atentado de Cristina. Sí es cierto que yo al día siguiente de esas imágenes me fui a Pinamar a hacer campaña y volví a Buenos Aires antes de que ocurriera el día siguiente el atentado, el desgraciado atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Me voy a presentar en el día de mañana ante la justicia para desarmar esta operación Berreta. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. ¿Cómo andás, Daniel? Atento siguiendo esta denuncia que hay contra el diputado Milman, ¿no? Uno espera que Guado de Pedro, siendo ministro del Interior y acusando a un diputado de la oposición sobre tener conocimiento, formar parte de alguna manera del posible, ya tener conocimiento y no denunciarlo, digamos, es como hacerlo cómplice del atentado contra Cristina. Uno espera que tenga más pruebas de que la presentó, ¿no? Y mucha liviandad tal vez en la acusación. Recién el PRO sacó un comunicado en defensa de Gerardo Milman, que es diputado del PRO y también autoría de bloque, diciendo bueno, que justamente se trata de una acusación sin pruebas y que el partido en su conjunto respalda a Milman. No, digo, si hay una denuncia y hay que llevarla adelante en la justicia y se tiene que investigar, todo se tiene que investigar en la Argentina. Pero si se involucra el ministro del Interior públicamente, es el ministro de la cartera política del Poder Ejecutivo, claro, acusando a un diputado de la oposición, uno espera que tenga más prueba de la que dice tener hasta ahora, porque hasta ahora es un asesor de un diputado que dice haber escuchado algo. Es bastante poco como para empezar una investigación, ¿no? Sí, si somos buenos, podemos decir que fue una acusación con liviandad. Si somos un poco malos, también podemos decir que de esto sabemos que tiene mucho olor a servicio de inteligencia. Sí, algo de eso es. Así que, bueno, lo vamos a seguir el tema. Por ahora vamos a hablar de las PASO, ¿no? PASO sí, PASO no, las quieren levantar, la oposición no quiere. Lo vamos a charlar con el siguiente invitado. Se trata de Rubén Mansi, diputado nacional por Catamarca de la Coalición Cívica Juntos por el Cambio, integrante de la Mesa Nacional de la Coalición Cívica, además es neurocirujano. Rubén, buenas noches, gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué le dice esto de querer levantar, porque ya hay un proyecto, ya hay una iniciativa? Hoy el ministro del Interior dijo, lo estamos convenciendo al presidente para que levantemos las PASO, esta iniciativa oficial, de cambiar el cronograma electoral, donde prácticamente ya estamos a menos de un año de que esto suceda. Bueno, primero me parece una actitud tramposa.
Segundo, me parece absolutamente contradictorio con la génesis de la PASO y con el sentido de la PASO. Las PASOs surgen durante el periodo kirchnerista como un mecanismo de mayor democratización. ¿Por qué? Porque hasta ese momento las cúpulas partidarias eran prácticamente las que elegían el candidato. En cambio, en la PASO, al hacer una interna abierta, simultánea, obligatoria, el que termina eligiendo el candidato es la gente. No es cierto lo que dice Giordano, que es que lo terminan eligiendo las cúpulas. No, de ninguna manera. Giordano es uno de los diputados de Río Negro que es autor del proyecto. Exactamente. 4 diputados. Sí. No es así. Yo entiendo que a veces los partidos que quedan atrapados en una posible polarización, la PASO los perjudica. Porque en la PASO se elige el candidato. Y en la PASO ya uno tiene como una encuesta tomada. Y en general el electorado tiende a polarizarse entre los partidos que mejor performance han tenido. Entonces yo entiendo que las terceras fuerzas o las cuartas fuerzas les moleste de alguna manera la PASO. Pero no pueden decir que es un mecanismo inútil, que no aportó mayor democracia, que no corrió la elección del escritorio de la cúpula partidaria y la puso en la gente. Mire, la PASO no es la panacea de la democracia, pero es más democracia. Y después está el otro argumento de la cuestión económica, que es absolutamente falaz, porque si el oficialismo estaría tan interesado en la cuestión económica, no dudaría en aprobar la boleta única. La boleta única, que ahí hay un ahorro en papel, en distribución. Un ahorro enorme claro. Y mayor transparencia. El oficialismo no quiere ni ahorrar ni quiere transparencia. El oficialismo lo que quiere es manipular. La verdad que nosotros tenemos que entender todo esto como un periodo decadente del peronismo a través de esta versión que es el kirchnerismo. Yo creo que es un fin de época del kirchnerismo. Y no me extraña que se recurran en forma directa o a través de terceros funcionales, no me extraña que se recurra a todo lo que pueda ser picardía criolla. Y yo le voy a decir algo, porque eso yo también lo planteé en el debate de la boleta única. No es cierto que en la Argentina no haya fraude. En la Argentina hay fraude. Yo no le voy a decir que existe el fraude de la década de los 30, pero en la Argentina hay cierto porcentaje, sobre todo en el interior y sobre todo en el interior del interior, donde efectivamente, y el peronismo es en gran parte responsable, hay actos fraudulentos. No se roban boletas. Yo recuerdo en la elección del 2007, cuando Elisa Carrió era principal candidata en la oposición, en La Matanza desaparecieron todas las boletas de Elisa Carrió y en la rotonda de Querandí, que es la ruta 21 con una avenida principal en esa zona, en un costado, fuimos a verlo, incluso sacamos fotos con los periodistas, los fotógrafos que acompañaban, estaban todas tiradas en el mismo lugar, era como un baldío. Claro. Pero no había boletas de ese espacio en toda La Matanza. Era una sistemática, claro. Ahora, Rubén, pero aparte de robar, disculpe, hay hechos, por ejemplo, el voto cadena. En el interior de Catamarca, en los pequeños pueblos, en los pequeños municipios, existe. Y muchas veces eso define, porque a veces, hubo una localidad hace poco que ganaron por un voto. O sea, un voto más, un voto menos. Te pone un intendente o te lo cambia, claro. Ahora, Rubén, o te define un senador provincial. En 2017, el por entonces presidente Mauricio Macri también se opinó a favor de eliminar las PASO. Dijo que eran una pérdida de tiempo. ¿Por qué siempre los oficialismos son los que quieren eliminar las PASO? Y no se trata solo de un color político, en este caso Frente de Todos, sino que lo han manifestado varios oficialismos. Yo creo que eso tiene que ver un poco con la fantasía de poder manejar ordenadamente una lista. Y a mí me parece que lo que verdaderamente ordena una lista es la democracia. Y la PASO es una manera de ordenar la lista. La experiencia en Catamarca
de las PASO, porque ahí hay PASOs provinciales que también están hackeadas por el gobernador Janil, que parece que las quiere eliminar. Pero la experiencia que hay en Catamarca es que después de la PASO las listas mejoran, porque se produce esa fusión por el sistema DONT, me refiero a la lista de diputados, y termina una lista con gente más significativa, más reconocida, más gravitante. Yo creo que es un terrible error y que esto habría que hacer un gran debate. Bueno, llegará el momento y lo haremos en la Cámara de Diputados. Pasó en el 2017 y le pasó en la elección de medio término pasó en el 2019 y en la elección de medio término del 2021. Que las PASO anticiparon, por lo contundente de la elección, la derrota de los oficialismos. Le pasó a Macri con Alberto Fernández y le pasó a Alberto Fernández en la elección de medio término del año pasado. Y esto en un país tan inestable económicamente genera que le pasó a Macri, también le pasó a Alberto, que como saben que están perdiendo, los mercados hacen volar el dólar, pasan esas cosas también. Lo pregunto si a lo mejor achicar los tiempos entre una elección y la otra para dar menor margen. Pero de cualquier manera, entre octubre y el 10 de diciembre, en la elección general, también hay un tiempo, el efecto estampida, hipotética. No, yo doy porque en estas dos elecciones pasó eso, ¿no? Claro. De hecho, vos hoy vas a un asesor financiero para invertir y te dice comprar letras o bonos de corto plazo que venzan antes de las PASO, vemos qué pasa en las PASO y después vemos cómo volvemos a invertir. Claro. De cualquier manera, si no existiesen las PASO, ese asesor diría compra antes del tanto de octubre y después venimos. Porque es así, o sea, correríamos 30 días nada más, claro, o 45 días. Me parece que en un país inestable la PASO no gravita, o sea, la inestabilidad termina explotando en la PASO o en la primera vuelta, va a explotar, no es por la PASO. ¿Cómo te parece que están los votos en el Congreso si esto prospera? Porque en senadores tienen 35 senadores el Frente de Todos. Si sumamos a ver el TINEC, que es de Río Negro y es aliado de estos diputados que presentaron el proyecto, le faltaría un solo senador. En diputados los números están más peleados, pero si el Frente de Todos suma a varios partidos provinciales, los de Neuquén, los de Córdoba, bueno, ya están los de Misiones, ya están los de Río Negro, están ahí de aprobarlo. Yo no sé si Córdoba se sumaría. No sé si los diputados del decían que sí, decían que los diputados de Schiaretti estarían de acuerdo. No sé, los socialistas de Santa Fe. Sé que la izquierda marxista me refiero. Al Frente Izquierda de los Trabajadores, al FIT. Exacto, y los dos bloques de izquierda marxista están en contra de la PASO. Ellos están por este tema, por lo que digo, o sea, la PASO es la antesala de la polarización y muchas veces la polarización a los partidos chicos sí es real que los perjudica. Pero bueno, ahí puede haber una concurrencia en el objetivo, pero por motivos distintos. No, la izquierda no es para hacer trampa que quiere sacar la PASO. El oficialismo es para trampearnos y generarnos un problema a nosotros para resolver la interna, que sería no solamente normal, sino que sería positiva que se dé dentro de nuestro espacio. Porque eso, en un frente que es plural, es sano que exista la paz. Ahora, Rubén, ¿qué pasaría en Juntos por el Cambio si el gobierno se logra, o un sector del gobierno, porque todavía está en duda que Alberto Fernández quiera tener el gobierno, pero el presidente no quiere, por lo que dijo hoy, no quiere anular las PASO, pero el resto de la coalición sí. ¿Qué pasaría en Juntos por el Cambio sin PASO? Porque las PASO ordenan mucho Juntos por el Cambio. Hoy hablaba con la diputada Pablo Oliveto, compañera de bancada suya, donde yo le decía, a lo mejor incluso esta PASO es distinta a la del 2015 cuando se conformó Cambiemos, porque en el 2015 compitieron el PRO contra el radicalismo y contra la coalición cívica. Claro, de cada partido presentó su fórmula. Ahora puede haber fórmulas mixtas. Puede haber fórmulas mixtas, fórmulas transversales, puede haber, incluso en aquel momento ganó el PRO armó el Ejecutivo, había una coalición parlamentaria, ahora se habla de una coalición de gobierno más integrada, entonces podría cambiar la regla de juego. Y en ese aspecto las PASO serviría. Sin esas PASO, ¿qué le pasaría Juntos por el Cambio? Creo que tendríamos que ir a una interna y probablemente abierta. ¿Se puede hacer eso? ¿Se puede implementar? Sí, porque eso lo decide el frente electoral.
A ver, recordemos que en el FREPASO hubo una interna en donde Fernández Meijide era candidata. Con De la Rúa. No en el FREPASO, en la Alianza. Alianza. Claro, tiene razón. De la Rúa le ganó una interna a Fernández Meijide. Sí. O sea que eso es factible hacerlo en una alianza, ¿cómo no? Se podría hacer, pero ya tenía que hacerlo con recursos propios, ¿no? Por supuesto. No de manera oficial. Sí, exacto. No sería obligatoria. La última, Rubén, que vamos a hablar ahora con Diego Sartori, que es uno de los diputados que presentó el proyecto para anular las PASO, para ver su opinión. La última, breve. ¿Vio lo que pasó con Milman, esta denuncia? ¿Cómo la ve? Muy poco serio, me parece. Honestamente me parece muy poco serio. Muy poco serio. Pero el ministro del Interior lo hizo público esto, ¿no? Bueno, digamos, estamos en un país donde tenemos un gobierno poco serio. Es poco serio el presidente, la vicepresidenta, el gabinete, salvo honrosas excepciones, todos se prenden en esta cuestión. El comentario de fondo de hoy, del editorial, ¿no? Victoria Donda diciendo estas cosas. Me da un poco de pena ver personas que se autoperciben como progresistas terminar construyendo una especie de moral victoriana a su manera. No dejo que se hable de esto, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. Es la antesala al autoritarismo esto. Pero, ¿por qué no se dedican a ampliar derechos donde hay que ampliarlo? ¿Y sabe cuál es el derecho fundamental que hoy está lacerado en la Argentina? El derecho a comer y a una vida digna. Hoy este gobierno que amplía derechos permanentemente y defiende derechos, está aumentando a los pobres, está aumentando la economía informal. No hay estabilidad laboral. Entonces, ¿de qué me hablan? Se tienen que acordar que son peronistas, que el peronismo se construyó en base a los trabajadores organizados y en blanco, no en negro, no en base a planes de miseria para tener cooptado al pobre. Yo creo que el kirchnerismo ha desnaturalizado la esencia fundacional del peronismo. Rubén, gracias por su visita. Gracias. Un gusto tenerlo en el programa. No, por favor. Nos vamos ahora vía Zoom a Misiones. Estamos en contacto con el diputado nacional Diego Sartori, que es del Frente de la Concordia Misionero, el diputado del Frente de la Concordia de Misiones, que es uno de los 4 diputados que firmó el proyecto para anular las PASO, derogar las PASO para el año que viene. Diputado Sartori, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Le pido un favor, si puede levantar un poquito el retorno para que lo escuche mejor. A ver si le podemos... A ver, nos escucha mejor ahora, me dicen en técnica que le subieron el retorno. ¿Estamos mejor? Bueno, ahí intentamos. Ahí está. ¿Qué lo motivó, diputado, a pedir o presentar un proyecto de ley para derogar las PASO? Mire, hace mucho tiempo, con colegas suyos y acá en mi provincia y en medios que hablamos del tema, siempre manifesté que el objeto y el fin por el cual fue creado esta ley nunca fue cumplida. Entonces me parecía, y nos pareció a nosotros desde el Interbloque de Provincias Unidas, que en este momento donde hablamos de que tenemos que priorizar las cuestiones de la gente, del ciudadano de a pie, que hoy va al supermercado y tiembla, va usted, voy yo, todo el mundo con el proceso inflacionario que tiene este país, y donde fundamentalmente el Estado Nacional tiene que acomodar sus cuentas, bajar el déficit que tiene, imprimir menos para poder cumplir con el objetivo, ser creíble y que la inflación empiece a bajar. Todo lo que está de más hay que acotarlo. Y este proyecto que nosotros presentamos tiene que ver con eso, justamente, con una ley que no fue utilizada con el fin que fue creada, que inclusive me parece y nos parece una encuesta cara, que además, y en el gobierno de Mauricio Macri quedó a las claras que después de las PASO se produjo toda una cuestión de desestabilidad económica. Así que bueno, me parece que hay que presentar el proyecto y discutirlo si estamos a un año de las elecciones, si hay consenso generalizado para que el planteo nuestro se pueda dar. Pero no se puede dar este debate, diputado Sartori, pensando para
anular suspicacias, intereses personales, coyunturales, decir, bueno, vamos a hablar de anular, suspender, modificar las PASO, pero a partir del 2025. El próximo turno electoral, lo dijo el presidente de la Nación, Alberto Fernández hoy, que estaba en contra de modificar las reglas de juego para el próximo turno electoral, que no le parecía ético, de alguna manera. Lo dijo el propio presidente de la Nación, digo, que es del oficialismo, obviamente. Instalemos el debate, porque si usted escucha a los dos grandes frentes, al frente de todos, y a Juntos por el Cambio, hay 5 o 6 posiciones diferentes en cada uno de ellos. Entonces, no me parece malo, y en democracia, y como diputado, instalar el debate, presentemos el proyecto, discutamos, y bueno, veamos si tiene consenso o no, pero de la manera que está, al ciudadano de a pie, no me parece que le importe mucho esto, ¿no? Porque, es más, le pones una carga más para ir a votar más veces, cuando hoy las necesidades de él no pasan por ahí. ¿Usted cree que es un gasto oneroso para el Estado innecesario? ¿Las PASO para mí también? Sí. Para mí sí. Y si es una cuestión económica también, ¿por qué no aprobaron por qué no apoyan la boleta única? Que la boleta única también es un ahorro de dinero también para poder votar en papelería, en distribución. La boleta única nos llevaría también a ahorrar dinero a la hora de votar y sería incluso más transparente y le daría posibilidades a las minorías que tienen que gastar un montón de dinero, movilizar fiscales y no pueden, y sería parejo para todos. Bueno, nosotros planteamos esta discusión, bueno, otro que plantee de nuevo esta discusión y lo discutimos todo, pero tiene que ver justamente con una cuestión que a nosotros nos parece hoy un gasto innecesario porque no está siendo usada como fue creada y a tal fin de lo que fue creada. Y eso está a la vista que es así. Diputado, ¿con qué propósito fueron creadas las PASO? Para que todo el mundo vaya, compita dentro de esas cuestiones y sean suplantadas las internas de los partidos políticos para que realmente se discutan ahí y que los ciudadanos vayan a votar. Pero ¿cuántos partidos implementaron esto? El mismo justicialismo. La oposición en cada elección la ha utilizado, las PASO. La ha utilizado y ha funcionado para la oposición. Ahora, últimamente, pero también se ve el dedito en todo en 2015, en 2019. Pero se ve mucho el dedo y la intención de para dónde va, y eso pasó inclusive con el justicialismo en las últimas elecciones. Entonces me parece que el debate hay que darlo. Pero el justicialismo es el único partido que no la ha utilizado, a eso voy. La Unión Cívica Radical la ha utilizado, la Coalición Cívica la ha utilizado, el PRO la ha utilizado. Bueno, nosotros queremos discutir la cuestión, porque a nosotros la postura que nosotros tenemos es que no cumple el objetivo por el cual fue creado. Bueno, para eso está el Parlamento, discutamos. Y como le digo recién, no es lo que le importa al ciudadano común, ni es lo que le va a cambiar la vida. Parece que es una cuestión más de la política y de nosotros los políticos. Así que, bueno, discutamos. ¿En su provincia hay pasos provinciales para cargos? No, nosotros solamente implementamos las pasos, porque nunca funcionó acá la cuestión, solamente para diputado nacional y presidente. El resto dirimimos las cuestiones con la ley del lema, que es aplicada en la provincia hace muchos años. Entonces, si yo tengo una cuestión distinta o diferente, me presento con un sublema dentro del partido que simpatizo y solucionamos la historia. ¿No le parece, diputado, que la ley de lemas, si las pasos son antiguas y no cumplen su objetivo, la ley de lemas también, de alguna manera, esconden, y me da la impresión a mí que son lo menos representativas para elegir candidatos? Porque en definitiva terminan ganando los menos votados. Ha pasado en Santa Cruz hace poco que el candidato a gobernador, que era Alicia Kirchner, menos votada, después con los votos de las otras lemas terminó siendo gobernadora. Ojo que yo no dije que es mala las cuestiones de las PASO. Yo digo que no se usan y es necesaria en un momento como este. Si miramos a un país como Estados Unidos, bueno, va a las primarias, a las PASO, todas las cuestiones y dirime por ahí sus cuestiones. Esta ley para la cual fue creada hoy no está siendo usada como debe serlo. Entonces, instalemos el debate para que o se utilice como debe ser o se saque para que no sea un gasto innecesario una encuesta demasiado costosa hoy en el contexto económico que vivimos. Y, insisto, no es lo que le importa al ciudadano a pie. Diputado, bueno, el debate está abierto, entonces lo vamos a seguir día a día. Gracias, gracias por este contacto con el Canal de la Ciudad. Fuerte abrazo. Bueno, vamos a ir a un breve corte y cuando vamos a estar hablando con Gustavo Marangoni, analista político, sobre esta posibilidad de que Alberto puede ser candidato el año que viene. Él quiere. Puede ser candidato en una fórmula con Daniel Scioli. ¿Puede ser Scioli el candidato de Alberto Fernández? Bueno,
un menú que se abre, se acercan las elecciones y se pone interesante porque Alberto Fernández, que hasta ahora estaba bajo la sombra de Cristina, de hecho lo sigue estando porque su representación es minoritaria en el Frente de Todos, parece que quiere jugar. Así que lo vamos a analizar con Gustavo Marangoni, pero al regreso de la tanda. Ya volvemos. Bueno, se acercan, todavía falta mucho para las elecciones, ¿no? Digamos, primero hay que llegar al año que viene, por lo menos para empezar a hablar de candidaturas. Pero el tablero se mueve y no te sorprenda, porque ahora viene el Mundial, vienen las vacaciones, vienen las fiestas, y ya está el año que viene ahí, y cuando empiece el año que viene ya vamos a tener varios candidatos en carrera. Pocos ponían fichas pensando que Alberto Fernández pueda ser candidato. De hecho, el supuesto albertismo nunca terminó de nacer. Sin embargo, en esta última etapa, y quizás en el peor momento de imagen, de reunión de voluntades que tiene el presidente, una imagen en declive y con poca intención de voto, empezó a dar una pelea interna. Y algunos dicen que esa pelea interna la puede dar el presidente en las PASO el año que viene. De hecho, recién hablamos con 2 diputados sobre la eliminación de las PASO a favor y en contra. El oficialismo quiere derogar las PASO, pero el presidente no, porque las necesitaría. Y bueno, y hay varias versiones, una de ellas que hasta podría trabajar en una candidatura suya o con Daniel Scioli, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, lindo tema para analizar con un gran analista político que lo presentamos de esta manera. Se trata de Gustavo Marangoni, hincha de River, le gusta que lo presenten así primero que nada. Fue presidente del Banco Provincia, socio de la consultora Marangoni Rodríguez Asociados y además es politólogo. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Sí, Daniel, ¿cómo estás? Te seguimos presentando como hincha de River a pesar de que no ha sido un buen año para ustedes. ¿Qué hicimos, Daniel? ¿Qué hicimos? Y bueno, ¿viste? Y nosotros solo fuimos frente. ¿Qué hicimos? Qué bárbaro. Mira, salga como salga nos iba a doler, así que ya está, ya pasó. Eso es una gran verdad. Eso es una gran. Bueno, Gustavo, Alberto puede ser candidato al año que viene. Por lo menos parece que quiere y necesita de las PASO. A ver, ¿cómo analizas ese escenario? Bueno, déjame arrancar ya que empezamos con el deporte, ¿no? Digo, si el domingo pasado pasó lo que pasó en nuestro país, puede pasar cualquier cosa en todos los órdenes, claro, ¿no? Digo, en la cancha de Independiente se festejan, en la cancha de Boca se festejan los goles de River, en la de Racing los goles de Independiente, en fin. A ver, Daniel, una cita máxima o una cita de Máximo. Máximo Kirchner, en una entrevista que dio esta semana, dijo algo que yo creo es correcto. Dijo, es extraño que un presidente en ejercicio vaya a competir a una PASO dentro de su propia coalición. Claro. Y técnicamente tiene razón. Claro, o es candidato único o no es. Esos serían los dos escenarios posibles, ¿no? Claro. Exactamente. Entonces vos decís, bueno, desde el 2011 que rige la primaria abierta, Cristina se presentó en el 2011 sin competencia interna y Mauricio Macri siendo presidente. Sí, claro, por eso, siendo presidente. Claro. De la presidencia. Y Mauricio Macri también se presentó en 2019 sin competencia interna. Entonces, tiene razón el diputado cuando dice es extraño. También es extraño, esto se lo agrego yo, no lo dijo Máximo Kirchner, digo, un presidente que se proponga y que no tenga clamor. Vos sabés muy bien que en la política le preguntan habitualmente, ¿usted quiere ser? Bueno, veremos, si la gente me lo pide, si los muchachos, si mi nombre es prenda de unidad, ¿no? Es de las clásicas frases. Cristina decía, no se hagan los rulos. Acá es al revés. El que pretende instalar el tema de su candidatura es el propio presidente. Creo claramente que es más una muestra de debilidad que de fortaleza. Y un escenario curioso que yo recién lo comentaba, es que si el oficialismo logra derogar las PASO, sería la primera vez que se modifica un cronograma electoral contra la voluntad del presidente en ejercicio. Porque hoy Guado de Pedro dijo, lo estamos intentando convencer al presidente. O sea, el Frente Todo quiere derogar las PASO, pero el presidente no. Es raro esto también. Bueno,
Es raro, es extraño también, pero en parte no es tan extraño la motivación. Ahora, la pregunta que seguramente se hará el presidente y muchos otros, yo me anoto, es decir, bueno, y si no es por paso, dejemos a la oposición un minuto de lado. ¿Cómo se va a elegir él o la candidata a presidente del año que viene, en este caso del Frente de Todos, si persevera o continúa el Frente? Bueno, lo que debe sospechar el presidente y tantos otros que alguien se encargará de tomar la famosa y bendita lapicera y armar las listas. Porque no, a ver, si con las PASO habitualmente, cuando se es oficialismo, el Frente para la Victoria en su momento, el Frente de Todos ahora, no había, digamos, competencia, recordá que en el 2021 una de las críticas fue en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, que no se había habilitado la PASO. Bernie, por ejemplo, que quería participar y le dijeron no. Claro. ¿No? Y algunos decían, bueno, entonces la pregunta es ¿con qué herramienta? ¿Y vos recordás después de la derrota del 2021 que hubo un acto en Plaza de Mayo donde Alberto Fernández en ese acto dijo, no, el año que viene va a haber, en la próxima elección va a haber paso en el Frente de Todos? Claro, lo que pasa es que sabés que ahí no hay suficiente peso específico. Entonces, la pregunta es, ¿qué mecanismo? Si el mecanismo va a ser una mesa chica, uno presume que en esa mesa chica la voz de la vicepresidenta va a ser mucho más potente. Claro. Y si Alberto, digamos, tiene alguna pretensión, no digo ya para él, para algunos de los suyos, probablemente tenga que ir casi al final de la cola, teniendo en cuenta lo que propios y extraños cuentan es el estado actual de esa relación, ¿no? Todos coinciden, y lo reflejan ustedes, los periodistas, etcétera, que esa relación como mínimo está muy deteriorada. Está bien, faltan meses, puede cambiar, pero en principio uno diría que la pregunta es, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo y cuáles van a ser los criterios? Entonces, ahí tenés un elemento. Ahora, lo cierto que vos mencionabas en tu introducción es que el tiempo corre, y es cierto, el ciudadano de a pie tiene otros problemas y otras preocupaciones, y eso es lógico, que en cualquier lugar del mundo no se preocupe la gente por las elecciones hasta más cercano a la fecha. Pero si vos pensás desde la cabeza de los dirigentes de cualquier fila, oficialista o opositor, que faltan menos de 360 días para la elección, que en el caso de que haya paso, serían el 13 de agosto, así que ya le tenés que restar 2 meses. Y si hubiese paso, el cierre de lista sería a mediados de junio. Y en el medio, como bien decís vos, tenés Qatar, las fiestas, las vacaciones, pero también la economía, que yo te diría es la gran variable independiente. Porque Claro. están todos haciendo cálculos electorales, pero no es que quiera ponerme en pájaro de mal agüero, pero guarda, porque la economía le puede complicar los planes, no solo al oficialismo, lógico, sino a todos, ¿no? Porque no es lo mismo votar con una inflación del 6, del 4 o del 10. Gustavo, te pongo un minuto en los zapatos de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esta jugada de intentar derogar las PASO apunta a ser más competitivos en la elección general, creándole un problema a la oposición, o apunta a galvanizar su poder dentro del Frente de Todos. Es decir, es una jugada para fortalecerse ella en la interna del Frente de Todos y no está pensando en la general. Me inclino más por lo segundo, ¿no? Me inclino que es más por tener el diseño de las listas y la construcción de la oferta. Ahora, tenés un problema adicional. Y el problema adicional, parado del oficialismo, es que la mayor parte de las provincias están anunciando un cronograma separado. Así que es probable que, salvo la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, y después otros dos distritos me refiero a Santiago del Estero y Corrientes, que tienen un cronograma distinto de gobernadores porque en su momento fueron intervenidas federalmente, el resto de la provincia se cortesola. Así que, digamos, si llegaras a la elección con un nivel de imagen y de aprobación como el que está el oficialismo ahora, otra que dulce de leche pastelero para remar, ¿no? Gustavo, la posibilidad es una versión que surgió en las últimas horas, que Alberto Fernández esté pensando en Daniel Scioli como su compañero de fórmula o como su candidato en una PASO. Es decir, esto indicaría algunas cosas, que Alberto no se quiere ir gratis, quiere dar pelea a él con su nombre, y si no le da, poner un nombre que le responda a él en la pelea interna del Frente de Todos. ¿Cómo lo ves? Mirá, a mí me parece, digamos, que sería
por lo menos también, ya que mencionamos la palabra extraño varias veces, que si el presidente decidiera no presentarse, postule a alguien, sea quien fuere este alguien. Porque vos decís, bueno, si él no tiene fuerza para postularse a sí mismo, ¿tendría fuerza para postular a otro? También, convengamos que sería raro. Claro, ¿no? pero digo, se trata, a ver, dentro de lo que es, pensémoslo dentro del espacio del peronismo del Frente de Todos. Daniel Scioli fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue vicepresidente de la Nación y fue candidato a la presidencia. No es una persona que tenés que, no es un gobernador del interior que vos traes y lo tenés que hacer conocido, una persona que tiene su peso político propio también, ¿no? Tiene el capital de conocimiento, es cierto, además por lo que vos reseñabas, todos sabemos, fue candidato en el 2015, sacó 48 puntos, pero el punto es, vuelvo al tema del presidente, que si tu elector o tu padrino es el presidente que no se presenta, es raro. Volvemos al tema de esta curiosidad que se suma al conjunto de curiosidades que este artefacto que se llama Frente de Todos, manifestó a lo largo de estos últimos 3 años. Digamos, los politólogos van a pasar muchos años y vamos a estudiar esto por mucho tiempo, desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista de lo que representó para la marca del peronismo, y lo que representa para la marca del peronismo, y lo que habrá que ver, en todo caso, más allá de Alberto Fernández, si detrás de Alberto Fernández se encolumnan efectivamente, yo te diría, más que movimientos sociales, porque los movimientos sociales, recordemos que en el 2017, cuando se cortaron solos y enfrentaron al kirchnerismo, por lo menos en provincia de Buenos Aires, sacaron el 4%. La pregunta es, ¿qué van a hacer los gobernadores si, en el mejor de los casos, pueden revalidar sus títulos previamente? ¿Se involucrarían en una... No, va a haber un festival de desdoblamiento, ¿no? Digamos, no, eso está claro, pero ponele que vos sos gobernador del Frente de Todos, te presentaste y tuviste suerte, reelegiste. Y vengo yo y te digo, che, Daniel, hay que jugar para A o para B dentro de la interna. Y a lo mejor vos me decís, mirá, déjame la vida tranquila. Ponés a alguno de los tuyos en una lista, ponés a alguno de los otros en otra, pero tratás de, mantener cierta prudente distancia. Entonces, creo que estos son los problemas y los desafíos que también tiene la oposición, digamos, por supuesto, pero ahora estamos hablando del oficialismo. Entonces digo, son los que tiene el oficialismo y todos siempre remiten a un problema que es estructural y que es muy difícil de resolver, que es la falta de conducción. Nosotros ya dijimos alguna vez en tu programa que el Frente de Todos no era una coalición, fue el intento de reunificar al peronismo y en buena medida fracasó en la gestión de gobierno, o tiene las dificultades que tiene en la gestión de gobierno, porque no tiene una conducción. Aún siendo Cristina Fernández de Kirchner el capital político mayoritario, si nos atenemos a lo que ella misma dice, inclusive lo que ha puesto en un tuit esta semana, donde habla del gobierno, pero con cierta ajenidad, bueno, está demostrando que no tiene la capacidad para sintetizar toda la oferta al final del día. Claro. Y hablando del kirchnerismo, ¿no? Y me llevo a pensar en la Cámpora. En un momento se especulaba con que a la Cámpora también le servían las PASO, porque era el instrumento que les podía permitir darle pelea a los varones del conurbano, a los dirigentes del peronismo clásico de la provincia, al movimiento Evita, que ahí también hay una pelea interna territorial por la expansión territorial de los dirigentes. Muchos... Digo, la salida de Ferraresi, del ministro de Desarrollo Social, ¿cómo es que se llamaba? Juanchi Zabaleta. Zabaleta, volver a su distrito. Es como que cada uno, Mansur se va ahora a Tucumán. Todos van a ir a cuidar su terruño, digamos. Dejan el Gabinete Nacional para ir a cuidar lo suyo. Y la Cámpora quería disputar poder. ¿No necesitaría la PASO para eso? Bueno, desde un razonamiento lógico uno diría que sí, pero después vos estudiás, digamos, la trayectoria del peronismo en sus distintas presentaciones, y en realidad las internas son más excepción que regla. Tenemos que irnos nosotros, que tenemos más rodaje, más memoria, a Menem Cafiero. Claro. Y después a esa suerte de ley de lemas que fue el año 2003, que no fue estrictamente una interna. No, jugaron todos, que son candidaturas independientes. Todos jugaron por afuera. Sí. Entonces, y después no hubo internas en el 2007, ni en el 2011, como reseñamos antes, ni en el 2015, ni en el 2019. Entonces, no hay un ejercicio. Por eso, es cierto
aquello que se señala, que de alguna manera la PASO fue el agua caliente que aportó Néstor Kirchner para que el mate se lo tomara más a menudo la oposición que el propio peronismo kirchnerista. Claro. ¿Por qué? Porque Juntos por el Cambio, desde que hay PASO, ganó, o la oposición, vamos a ser más precisos, la oposición ganó las elecciones del 2013, la del 2015, la del 2017 y la del 2021. Es decir, que con PASO, hasta aquí, la oposición ha hecho siempre una utilización más virtuosa. Es una pregunta difícil de sintetizar, el por qué no puede hacer esa utilización virtuosa el Frente de Todos o antes el Frente para la Victoria. Fíjate que la única... idea de que, bueno, es muy bueno el dato que vos das, pero la única elección que pierde la oposición desde el 2013 para acá fue la del 2019, donde no utilizó las PASO. Cuando la utilizó, ganó después. Fíjate ese dato también. Sí, es cierto. También para completar todo el dato, también es cierto que era un gobierno que llegaba a la competencia por la reelección en una economía muy castigada. Sí, está digamos. bien. No solamente la PASO habrá influido ahí. No, está bien, pero es un dato. Lo cierto es que el instrumento parece virtuoso para el no peronismo que para el peronismo. Y menos utilizado para el peronismo, digamos, o para el panperonismo, el kirchnerismo, no importa, poner la etiqueta que quiera. Sí. Entonces, es ese, porque vuelvo al ejemplo del 2021. En la provincia de Buenos Aires había interesados en decir, che, dejanos presentar, porque de alguna manera, hasta por la presentación de la noche de la PASO, que es como la primera verdad. Ahí te perdemos. Ahí tengo... Bueno, había problemas con la señal con Gustavo Marangoni. Bueno, no sé si tenemos tiempo para despedirlo, pero le agradecemos a ver los chicos de producción que le agradezcan este contacto con el canal de la ciudad, porque justo se colgó la señal. Gustavo Marangoni, analista político, con el analizamos la posible candidatura de Alberto Fernández en este contexto de PASO sí o PASO no. Bueno, Lean, antes de irnos, ¿qué pasó con Camioneros? Bueno, una novedad importante en el mundo sindical, Camioneros logró cerrar la paritaria, esa paritaria que venía negociando y que había amenazado que el lunes que viene iba a ser un paro si no había un acuerdo, logró cerrar una paritaria anual del 107%. Sí. Es muy probable que le gane a la inflación, a menos que la inflación se acelere en los últimos 3 meses del año. 107% más un bono anual de 100.000 pesos que se cobrará en 4 cuotas el año que viene, marzo, abril, mayo y junio. De esa forma dieron de baja la medida de fuerza que iban a hacer el lunes que viene. 131%, arreglaron por 107 más 100.000 pesos en 4 cuotas. Así es. Y bueno, y justamente Hugo Moyano hoy se expresó públicamente... hay que ver si es anual, porque si terminan de cobrarlo en junio, le queda todo el segundo semestre para pedir más, ¿no? Claro. Pero justamente Hugo Moyano, el mismo día que firmaba esta paritaria con Kelly Olmos, la ministra de Trabajo, se manifestaba públicamente a favor, diciendo, bueno, si él quiere que lo haga, del intento de reelección de Alberto Fernández. Lo apoyo, dijo. Si él quiere, yo lo apoyo, claro. Lo apoyo. Entonces, pareció como un toma y daca, ¿no? Logró destrabar en el Ministerio de Trabajo una reivindicación que tenía, que era que las paritarias le ganen a la inflación, y por otro lado apoyó públicamente a Alberto Fernández. Y consiguió en el presupuesto una excepción impositiva en ganancias para los 130.000 camioneros. Así es. Muy importante, porque la tiene Camioneros y no la tienen otros gremios, otros trabajadores también, hay que decirlo. Con un costo fiscal que es mayor, por ejemplo, que la urbanización de los barrios populares en todo el país. Increíble, increíble. Pero bueno, este es el favor que tienen en estos casos los sectores amigos del gobierno en este presupuesto. La verdad que es eso. No es que los camioneros deban pagar todo ganancias, está bien que le hagan una excepción por viáticos y otros anexos, pero no lo tienen otros trabajadores de otros rubros y sí lo consiguió Moyano para lo suyo. Bueno, nos vamos. Mañana, como siempre, a las 9 de la noche te esperamos acá en el canal de la ciudad para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.